Vámonos para Escorpio. ¿Qué hay para la luna llena, para los ascendentes en Escorpio o soles en Escorpio? Eso está bien interesante, ¿no? Escorpio, pues imagínate, es un signo que viene súper movido. La última luna llena se dio ahí en ustedes, luna nueva, luna llena, etcétera. Entonces, el planeta regente de esta luna que vamos a tener este 4 de diciembre, pues está ahí en su signo, Escorpio. Y esto aplica luna llena. Lo voy a colocar acá en el centro para que ustedes lo relacionen más fácil. Bueno, si eres ascendente en Escorpio o Sol en Escorpio, esta luna te corresponde en la casa 8. Desde la casa 8 haciendo una maravillosa cuadratura con los nodos. Y es una etapa Escorpio de cosecha. Esto es una cosecha completa. Si eres ascendente en Escorpio, luna en Escorpio, a partir de esta 4 de diciembre, la energía de los valores, valores en todo sentido, empieza a cambiar, empieza a transformar. No solamente es el efecto de tener una luna llena en Géminis, sino que se va a dar en tu casa, en la casa 8, haciendo unos aspectos de brillo y de conciencia a través del valor económico, emocional, de lo que ustedes tienen, con lo que ustedes cuentan. Un Mercurio que se ubica en Escorpio, iluminando aquellas áreas o aquellas zonas ocultas, oscuras, que no son tan fáciles para ustedes los Escorpio, y es una luna llena que tiene nombre propio. Recibir. Cuando la luna se llena en Géminis en la casa 8 para Escorpio con un Mercurio ahí en su signo, en trígono con Júpiter, pues es el momento también de recibir. Escorpio, no todo es soltar, no todo es dar, no todo es purificar, no todo para Escorpio tiene que ser así todo el tiempo. Observen cómo esta luna llena le está diciendo a Escorpio, llegó el momento de nutrirte, llegó el momento de recibir. La luna llena se llena de qué? De luz de Sagitario, luz solar que viene de la casa 2 para ustedes los Escorpio y los llena de momentos agradables, los llena de momentos felices, los llena de cosas que ustedes no habían visto o no habían relacionado. Y este efecto tan positivo de la luna llena se le aduce o está evocado más por el trígono entre Júpiter y el trígono hacia Mercurio. Si Júpiter y Mercurio, que son los dos planetas regentes de los signos Géminis y Sagitario, donde se está dando la luna llena, para ti ascendente en Escorpio o Sol en Escorpio te está diciendo que llega el momento de recibir. Entonces, abrir las manos, abrirse a lo que la vida les está dando. Creo que el mensaje más claro para Escorpio es activar su energía de recibir en todo sentido. ¿Cómo podemos activar esta energía de recibir? Mira a tu alrededor qué te está ofreciendo la vida, qué te está dando, qué personas están contigo, cuáles son las relaciones activas, prósperas que tienes, cómo es la relación con tus hijos, cómo es la relación con el dinero, cómo es la relación con tu trabajo. Una luna llena en el eje de la casa 2 y la casa 8, teniendo a Mercurio del lado tuyo, está hablando de 6 meses desde el 4 de diciembre que empieza la luna llena en su totalidad hasta el 4 de mayo de junio del 2026, 6 meses donde el eje de la casa 2-8, que tiene nombre propio y es la economía o el mundo de los valores, donde nosotros hacemos caja o con lo que contamos los recursos, pues ese sol iluminando en la casa 2 anuncia muy buenas noticias y muy buen progreso en la parte de valores en todo sentido familiares, emocionales, de proyectos, de vida. Saturno hace unos aspectos muy fluidos a Júpiter y a Mercurio, apalancando los proyectos que venían de pronto bloqueados o frenados. Ustedes son un signo donde ya los últimos meses, las últimas semanas, pues ha pasado todo por ahí. Ha pasado Marte, ha pasado el Sol, ha pasado Venus, estuvo Mercurio, Mercurio estuvo retrogradando en Escorpio. Llegó el momento de recibir Escorpio, no todo es malo. No todo es morir y soltar y transformar. También hay momentos donde se debe recibir y abrir. Entonces, Escorpio en buena hora, qué agradable ser Escorpio o ascendente en Escorpio. Pues muy bien por ustedes, los escorpiones. ¿Hay escorpios aquí en el público, por acá? ¿Hay alguien que sea de ascendente en Escorpio, que tenga la luna en Escorpio? ¿Alguno por aquí? A ver, en YouTube, ¿hay algún ascendente Escorpio, luna Escorpio? Dice Paola, profe, en progresión tengo mi luna en Escorpio, me preparo para recibir, me hacen falta momentos felices. Paola Capo.
A ver, en progresión, déjame ubico en progresión ya. En progresión tengo mi luna en Escorpio. Me preparo para recibir, exacto, exactamente. Sí, si tienes la luna en Géminis en progresión, sí, en Escorpio, sí, también es aplicativo. Esto aplica para ascendentes Escorpio, soles en Escorpio, ¿por qué no decirlo? Lunas también progresadas, o sea, la energía escorpiana que esté muy tocada. Una luna llena en la casa 8 es de lo mejor que le puede pasar a Escorpio, porque se llena de toda la energía de recibir, es el momento de abrirse. Fíjense que la luna llena está culminando un proceso. ¿Y cuál es el proceso que está culminando? Lo que se inició económicamente, en este caso, hace 6 meses, que fue cuando se dio la luna nueva en Géminis. Y esa luna nueva en Géminis se dio en su casa 8. Ahora es momento de culminar ese proceso también de recibir. A veces a Escorpio le cuesta también trabajo recibir, no crean. Escorpio es un signo que muchas veces prefiere dar y no recibir o restringirse un poco a recibir. Entonces, es una etapa bonita. Piscis ascendente en Escorpio, ¿en serio voy a recibir? No me lo creo todavía. Mira lo que estaba diciendo, Escorpio de por sí, la mayoría de ascendentes en Escorpio o soles en Escorpio les cuesta trabajo esto. Todos sorprendidos en YouTube, por fin algo bueno para Escorpio. Están diciendo por fin algo bueno, nuevo para Escorpio. Yo 10 de noviembre me abro a recibir. Claro, 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 es una energía muy bonita. Y eso está bien, imagínense, no todo tiene que ser, es que a veces para Escorpio como que, claro, el drama y Escorpio y que transformar y que cerrar y que todo esto, pero no, también hay cosas bonitas, hay cosas agradables. Mira, Escorpio, no todo es malo, ya es momento de recibir lo que la vida te ha dado, de recibir cosas distintas. No, está chévere. Nos cuesta creerlo, me abro a recibir. Titileando, pues titileando, ahí está. ¿Por qué pasando decía al fin algo bonito para Escorpio? Entré porque iba pasando y decía al fin algo bonito para Escorpio. Sí, esta luna llena de este 4 de diciembre, si eres ascendente, Sol o Luna Escorpio, está muy bien aspectada, en un muy buen momento, con mucha fuerza, con Marte, con Venus. Llegó el momento de hacerlo. Pues bien por los que sean de signo Escorpio, ascendentes, muy bien por ustedes. Vamos a Sagitario.